Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión clínica. Bienvenida a toda la gente de Ecuador, de Puebla, de Uruguay, República Dominicana, Perú, Coahuila, Oaxaca, Honduras, Paraguay, Veracruz, Argentina, Colombia, por supuesto Ciudad de México. Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando el día de hoy. Buenos días, creo que en la mayoría de los lugares, y buenas tardes donde ya aplica. En nombre de la Facultad de Psicología les damos la más cordial bienvenida a esta sesión clínica. Estamos muy honrados, al igual que la sesión pasada, de que los colegas de Perú nos estén acompañando en esta sesión. En particular, pues el agradecimiento para nuestra colega Catherine Lazo, médico psiquiatra que va a estar con nosotros el día de hoy compartiendo su caso del Centro de Salud Comunitario Universitario. Agradecerle, por supuesto, como siempre, a la CICAD OEA por esta colaboración. Recordarles también que pues esta sesión está siendo grabada para fines de difusión, para después compartirla con los colegas que no se han podido conectar. Está siendo transmitida también a través de Facebook, pero todavía tenemos espacio en la sala, así es que quien nos está viendo a través de Facebook todavía se puede incorporar a la sesión de Zoom para que pueda participar más activamente de esta sesión. Como saben, vamos a tener pues una introducción, vamos a tener la presentación de nuestra colega Catherine y al final, como siempre, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que pues para nosotros es muy importante escucharlos y compartir las experiencias que ustedes también como profesionales de la salud tienen al respecto y cualquier comentario que tengan sobre el caso que nuestra querida Catherine nos compartirá el día de hoy. Sin más, le voy a dar la palabra a nuestros compañeros de CICAD-OEA. Le doy la palabra al doctor José Luis Vázquez, precisamente de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Y pues sean muy bienvenidos todos y esperemos que esta sesión pues sea una sesión muy provechosa y exitosa para todos. José Luis. Violeta, muchísimas gracias. Por favor, también el agradecimiento a Silvia y a todo el equipo de la facultad, a la doctora Silvia Morales y a todo el equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya saben que esto es solamente posible gracias a las expertas de ese equipo y bueno, también por ahí tienen a algunos expertos, pero en general es un equipo liderado y representado por mujeres, lo cual es muy agradable siempre trabajar con ustedes. Y bueno, se las presento nuevamente porque aunque a veces hemos estado pues en otras ocasiones mencionándolas, algunas personas se conectan con nosotros por primera vez y de verdad que esto no sería posible si no estuviera este gran equipo detrás, como yo menciono, del Mago de Oz, jalando, moviendo las palancas para que todo funcionara, los hilos, cerciorarse de que ustedes reciban sus invitaciones, de que se puedan conectar, que el audio esté funcionando, que todo se vea marchando sobre ruedas para que esto sea de verdad una situación benéfica y positiva. Y bueno, agradecer muchísimo de verdad el gran apoyo que recibimos de parte de esta institución y de este equipo formidable que sin duda que es un gran apoyo. Y bueno, para nosotros es un gran gusto estar el día de hoy con ustedes, que nos acompañen. Por favor, recuerden que a través del chat nadie les va a pedir ninguna información personal como contraseñas, cuentas bancarias, ni nada por el estilo, para que solamente si tienen cualquier pregunta técnica o lo que sea, con gusto las dirigen específicamente a Violeta, a mí o al equipo de las expertas de la facultad, pero en general no se les va a pedir ninguna otra información, salvo lo que al final son las ligas para que nos coloquen su información con las constancias. Y bueno, agradecer por supuesto muchísimo a Perú, que sin duda Miguel Ángel Hinojosa y Yuri Cutipé son nuestros grandes aliados para que este equipo esté, mejor dicho, esta capacitación esté desarrollándose tan efectivamente en muchos países, en Perú en particular. El día de hoy lo resaltamos, igual que la ocasión pasada, por el caso que se va a presentar y desde dónde nos lo van a presentar. Es fantástico poder contar
con la experiencia de otros países, así que de verdad muchísimas gracias. Tenemos todavía dos sesiones, dos grupos más que se van a abrir de este curso por internet, el UTC para profesionales de la salud, así que quedan ya pocos lugares o poco tiempo para que ustedes nos acompañen si no han tomado el curso. Pregúntenle a las personas que ya lo tomaron, como Catherine, la compañera, la doctora que va a presentar el día de hoy, para que tengan una referencia de la experiencia de este curso y bueno, ojalá que nos puedan acompañar. Yo tengo también el gusto, el honor de presentar y que nos acompañe también el día de hoy mi jefa, Jimena Kalavsky, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de CICAD, a quien también le cedemos la palabra para que nos dirija un mensaje. Jimena, por favor. Bien, muchas gracias, José Luis, muchas gracias a Violeta. Bueno, una vez más nos encontramos con una sesión clínica de este curso tan importante que además abarca a personas de tantos países. Me da gusto ver, estaba mirando la lista de participantes, los saludos de distintas partes de nuestra región. Nosotros estamos aquí en Washington muriéndonos de calor, pero muy cerca de todos ustedes y de lo que está ocurriendo en nuestros países. Creo que es muy, muy relevante el poder mantener este trabajo, sobre todo en este periodo de pandemia, donde ha sido tan necesario el intercambio de formación y de información entre los países y los profesionales de los distintos países, porque nos hemos encontrado todos con nuevos desafíos y una realidad muy impactante donde la pobreza, la miseria está acrecentándose cada día más, y por lo tanto se hace más importante el poder contar con buenos recursos, en este caso para tratamiento y tratamiento de calidad. Quiero agradecer a la UNAM porque sin ustedes no hubiéramos podido desarrollar este curso por el cual ya han pasado tantos profesionales. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo juntos. Agradecer a José Luis, que ha estado ahí liderando desde la CICAD este trabajo con ustedes. Esperamos seguir trabajando también más adelante en nuevas iniciativas, en nuevas experiencias. Y bueno, y agradecer también a Perú, que ha estado con un rol bastante activo en las sesiones clínicas y poder conocer el caso clínico que se va a presentar hoy. Es muy importante y les agradecemos también por compartir esa experiencia con nosotros. Así que solamente los invito a que, bueno, escuchemos la sesión de hoy y bueno, tenemos excelentes profesionales, así que para que hagan todas las preguntas y aprovechen al máximo la sesión clínica del día de hoy. Así que les deseo lo mejor, un abrazo desde acá y bueno, y seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por todo el apoyo de parte de la CICAD, por tu presencia en esta sesión clínica para la Facultad de Psicología, pues también ha sido un honor y seguirá siendo un honor, espero, trabajar con ustedes en este pues espacio tan fructífero que nos ha conectado a todos con diversos profesionales de la salud a lo largo de toda Latinoamérica, y bueno, siempre es muy rico escucharlos y compartir experiencias con todos ustedes. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, José Luis. Sin más, entonces, vamos a dar paso al caso. Esta sesión clínica la va a estar coordinando de parte del equipo de la Facultad de Psicología la maestra Diana Seck, quien va a estar acompañando a Catherine en el caso y por supuesto en la ronda de comentarios y de preguntas. Así es que le doy la palabra a la maestra Diana y posteriormente pasamos ya a la exposición de la doctora Catherine Lazo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Antes de dar paso a nuestra ponente, les comparto brevemente la dinámica de la sesión. Como ustedes bien saben, sus micrófonos se encuentran silenciados, esto con la finalidad de evitar interferencias. Al finalizar la presentación, dispondremos de un tiempo para preguntas y comentarios, mismas que se pueden realizar a través del chat situado en la parte inferior de su pantalla o bien de viva voz solicitando la palabra, con la opción de levantar la mano. En la sección de participantes, ahí se encuentra esta opción. Y bueno, si optan por levantar la mano, les vamos a abrir el micrófono para poderles escuchar. Bueno, sin más, quisiera presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Catherine Lazo Chávez, quien es psiquiatra y psicoterapeuta en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos de Perú. Adelante, doctora. ¿Qué tal?
Buenos días, Diana. Buenos días a todos. Bueno, sí, mi nombre es Caterina Lazo Chávez y soy psiquiatra del Centro de Salud Mental de San Marcos. Bueno, agradecer la invitación y bueno, espero que esta sesión pueda ser provechosa para todos, sobre todo para el intercambio de información. Y bueno, siempre estamos todos aprendiendo. Entonces, voy a pasar a compartir la sesión. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy. Yo vengo en representación del Centro de Salud Mental de San Marcos. Bueno, para empezar quería contarles brevemente qué es esto del Centro de Salud Mental de San Marcos. Nosotros pues somos un centro de salud mental comunitario, ¿no? Se ubica en Lima, en Perú, y la peculiaridad de nuestro centro es que está dentro de un campus universitario. Como sabrán, en el Perú, pues desde hace algunos años, ¿no? Que estamos atravesando un proceso de reforma en la salud mental, pues se han abierto muchos centros de salud mental comunitarios, pues intentando traer este enfoque, ¿no? De salud más cercano a la población, no tanto centrado en un hospital, sino más bien cercano y accesible a la comunidad. La peculiaridad de nuestro centro es que se encuentra pues dentro del campus universitario de una de las universidades más grandes y antiguas, prestigiosas también del Perú, ¿no? Que es la Universidad de San Marcos. Nuestra población objetivo es básicamente la población universitaria, ¿no? La población sanmarquina. Me refiero a estudiantes, egresados, tanto de pregrado, posgrado, y también docentes y pues personal administrativo, ¿no? Nosotros brindamos servicios gratuitos, no solamente de atención ambulatoria, sino también de trabajo comunitario preventivo promocional. Y pues contamos con una serie de personal especializado en salud mental. Somos un centro relativamente nuevo, ¿no? Porque hemos inaugurado, como pueden ver aquí, recién en octubre del 2019, ¿no? Entonces recién vamos a cumplir el año de abierto del centro. Sin embargo, si ustedes desean más detalles del centro, pues pueden ver aquí, les he puesto un enlace y pueden ver allí una entrevista que se realizó sobre este centro de salud mental si desean tener mayores detalles. Aquí una foto como para presentarles a los miembros de mi equipo. Y bueno, aquí brevemente también les comento un flujograma, sobre todo también para que entendamos cómo es que este usuario llegó a nosotros, ¿no? Los usuarios aquí en este centro de salud mental pues pueden llegar por estas vías que vemos aquí, ¿no? Como nuestro usuario vino por demanda propia, ¿no? Pero también pueden ser que estos usuarios sean captados pues en las campañas preventivo-promocionales que les comento, ¿no? Las que se hacen pues con los estudiantes, ¿no? Sobre todo también aunado a la red de salud mental de la universidad. También los casos pueden venir derivados desde los psicólogos o los trabajadores sociales de las facultades de la universidad, o también incluso algunos acuden por recomendación de los docentes, ¿no? Que hayan podido observar algún tipo de problema en algunos de los estudiantes y les aconsejan venir a nuestro centro. Lo primero que pasa, un usuario que viene al centro, pues es la acogida, ¿no? Que está a cargo del servicio de enfermería. La acogida es como una especie de triaje, solo que un poco más personalizado y cercano, en donde pues nuestras enfermeras, además de recoger la información básica de datos importantes, el motivo de consulta, también hacen una breve exploración, ¿no? Sobre algunos síntomas, antecedentes y datos de interés para poder así decidir y poder brindar la información al usuario. En ese momento, pues la enfermera decide, ¿no? Si es que este usuario, pues se le da la información, se le da una consejería y se le da el alta, o si es derivado a otro centro de mayor o menor nivel de complejidad, o si más bien debe pasar, ¿no? En nuestro centro una evaluación integral. Esta evaluación integral es multidisciplinar y pues está a cargo del médico, ¿no? También del psicólogo y también de la enfermera que hizo la acogida, con la finalidad de facilitar un poco el enlace con este usuario. Luego de esta evaluación, pues pasa a tener un plan individualizado de atención que se empieza a perfilar en esa evaluación, pero que también se completa en las sesiones siguientes. En cuanto al caso clínico que nos atañe ya ahora propiamente, pues vamos a llamarle David, ¿no? David es nuestro usuario, de 18 años, pues sexo masculino, y él es universitario. Se encuentra cursando el segundo año de ingeniería. Y bueno, pues su única ocupación es ser estudiante. En cuanto al motivo de consulta de nuestro usuario, pues él vino por, digamos, ánimo bajo, por desánimo. No vino directamente, no sé qué el caso, lo hemos puesto y lo han titulado como joven que presenta consumo de marihuana, pero nuestro paciente, ¿no? Nuestro usuario no vino por ese motivo, no vino buscando ayuda para el consumo. Él vino buscando ayuda porque se sentía triste, se sentía desanimado, sin motivación, lo cual relacionaba con recuerdos y culpa por el suicidio de su padre hace 4 años, ¿no? Y lo que él decía, por eso lo pongo entrecomillado, es esto de temo padecer algún trastorno y que me pase lo mismo que a él, ¿no? Él temía tal vez terminar como su papá. Y esta idea
lo venía rumiando mucho tiempo, ¿no? En cuanto a sus antecedentes, pues no tenía antecedentes de interés. De hecho, cuando falleció su padre, solamente había ido en un par de ocasiones al psicólogo del colegio, pero no realizó realmente ningún seguimiento ni ninguna atención. Y bueno, pues nuestro paciente tampoco tenía antecedentes de autolesiones, es decir, de cortes o de lastimarse a sí mismo, ni tampoco tenía antecedentes de intentos autolíticos previos, pero sí reconocía en esta primera parte de antecedentes, pues que consumía marihuana desde hace un año. Pero como repito, él no venía por este motivo. En cuanto a su situación sociofamiliar, pues este paciente vivía con su madre y su hermana menor. El padre, como comento, ya había fallecido por suicidio en 2015 y de hecho esto había sido un evento pues muy impactante para nuestro paciente, ¿no? Porque él es el que lo había encontrado, ¿no? Después de suceder el hecho. Entonces esto fue algo que marcó un hito en la familia y de alguna manera favoreció que ellos se distanciaran porque dentro del dolor pues como que se hizo un pacto de silencio y no hablaban de esto. Nunca se habló con la madre sobre lo que ocurrió, nunca tuvieron una explicación de lo que pasaba. Y entonces no hablaban de esto y poco a poco cada uno, dentro de su duelo, pues se aislaron un poco, ¿no? Y esto dificultó también que tal vez el paciente tuviera un cierto acercamiento con la madre, ¿no? De hecho, habían ciertos roces entre ellos. Él no consideraba que la madre confiara en él, ni tampoco pensaba que la madre confiaba en él, ni él en ella, ¿no? Y además, esto también, como lo cogió cuando él tenía 14, 15 años, ¿no? Es decir, en plena adolescencia, pues también dificultó un poco su aprendizaje y su desempeño académico durante la época escolar, lo cual hizo que tuviera una visión de sí mismo pues un poco insegura, digamos, como de inferioridad en relación con sus compañeros, y esto también facilitó que él se fuera un poco aislando y que no tuviera un poco sensación y percepción de futuro, ¿no? Que sintiera que tal vez no tenía un objetivo claro para más adelante. Durante los 2 años que llevaba en la universidad, porque recordemos que a pesar de todo, nuestro usuario terminó el colegio, pudo ingresar a la universidad, pero a pesar de ello, pues su rendimiento en la universidad no era bueno cuando llegó a nuestro centro, ¿no? Había desaprobado varios cursos e incluso se estaba jugando ya que lo sacaran de la universidad debido a que había desaprobado en 2 oportunidades un curso y a la tercera pues ya no lo permitían matricularse. Tampoco estaba convencido de la carrera que seguía a seguir y además pues tenía muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Tampoco tenía un círculo social que no fuera pues consumido, era bastante reducido. En cuanto al consumo de sustancias, lo que él decía era que consumía alcohol de manera social, muy ocasional, una vez al mes, tabaco de la misma manera, y la marihuana sí la consumía con mayor frecuencia, pero él no lo consideraba problemática, ¿no? Cuando llegó a nuestro centro, consumía marihuana en forma fumada, ¿no? De los famosos porros, que más o menos tienen pues medio gramo de marihuana por cada porro, lo consumía pues 3 veces a la semana cuando llegó a nuestro centro. Recordemos que cuando él llegó, llevaba 1 año consumiendo esta sustancia. La consumía inicialmente porque le invitaban, pero luego ya incluso llegó a consumirla a solas. Entonces hubo un progreso en cuanto a la frecuencia y la cantidad de consumo de esta sustancia a lo largo de ese tiempo. Sin embargo, como repito, nuestro paciente no identificaba esto como un problema, ¿no? Estaba en una etapa de cambio de la precontemplación, como vamos a ver más adelante. Y bueno, como posibles consecuencias asociadas a este consumo, pues era que se evadía en el consumo, ¿no? Cuando a veces se sentía triste, ansioso o tenía problemas, pues se dedicaba a consumir, retrasaba algunas de sus responsabilidades y también se distanciaba de entornos sociales más sanos y productivos, ¿no? Para estar básicamente con sus amigos consumidores. Y esto, aunque él no lo detectaba como un problema, sí le daba una fuerte sensación de fracaso, que vivía con vergüenza y proyectaba hacia los demás. Aquí un breve cuadro donde muestra un poco esto, ¿no? Según el modelo de los estadios de cambio de Prochaska y Di Clemente, pues vemos cómo, ¿no? De la precontemplación se pasa a la contemplación, la preparación, la acción y luego ya el mantenimiento, ¿no? Esto para explicar un poco las distintas etapas del cambio por las que atraviesan habitualmente, ¿no? Las personas que tienen alguna ambivalencia. Esto se ha aplicado sobre todo para personas que tienen algún problema de consumo, ¿no? En la precontemplación, pues el paciente, el usuario dice, no tengo ningún problema. En la contemplación, pues bueno, ya tengo un problema, pero más allá me pongo, ahorita mismo no. En la preparación, bueno, sí, creo que tengo que hacer algo, ¿no? Y en la acción es cuando ya decide hacerlo, ¿no? Y en el mantenimiento, pues es lógicamente poder mantener
estas actividades o estas acciones que ha puesto en marcha. En el caso de nuestro usuario, pues habíamos empezado aquí, en la precontemplación, es decir, él no consideraba que tenía ningún tipo de problema ligado a la marihuana. De hecho, incluso le fastidiaba hablar del tema. Él decía, yo no he venido por esto, he venido por otra cosa, ¿no? Entonces era un tema que era un poco difícil de abordar con él. En cuanto a la evaluación del consumo, debo decir que, bueno, como saben, somos un centro relativamente nuevo, ¿no? Entonces, como que recién íbamos sistematizando cuando llegó este paciente llegó a nosotros en noviembre de 2019, es decir, casi un mes después de que aperturáramos, ¿no? Entonces, al inicio, es cierto que, bueno, se evaluó esto, se vio que había este problema de consumo, pero es después que hacemos el curso de UTC para profesionales de la salud, ¿no? El currículo universal de tratamiento, en el que felizmente tuvimos la oportunidad de que formaran a mi persona y también al resto de mis compañeros en el Centro de Salud Mental de San Marcos, y entonces pudimos aprender muchas cosas, y dentro de ellas nos dimos cuenta de que esta prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, ¿no? En sus siglas en inglés conocida como ASSIST, pues era muy útil, ¿no? Y que posiblemente, como este paciente, algunos de nuestros usuarios pues venían y no traían de primera demanda el problema del consumo. Entonces sistematizamos pues que pudiera hacerse a todos nuestros pacientes esta prueba de la ASSIST, que como vamos a ver, pues nos permite estratificar, digamos, el riesgo del consumo de distintas sustancias, pues en bajo, moderado y alto, y según esto, pues decidir la intervención. En este paciente utilizamos esta prueba de detección en la ASSIST y pues nos salieron estos resultados, ¿no? La marihuana tenía 26 puntos, es decir, riesgo moderado ya casi para alto, como vemos aquí en esta tablita. Y en cuanto para el alcohol y el tabaco, pues teníamos un riesgo bajo, ¿no? Un riesgo bajo que, según las indicaciones, pues casi no requería mayor intervención más que brindar información. Pero en la marihuana sí que teníamos un inconveniente, ¿no? Aquí tenemos, básicamente, como para los que no conozcan esta prueba, es una prueba que consiste en 8 preguntas, ¿no? Y evalúa sobre todo el consumo de distintas sustancias, como vemos aquí, tabaco, cocaína, inhalantes, opiáceos, de muchas sustancias, lo evalúa a lo largo de la vida y sobre todo en los 3 últimos meses, ¿no? Se establecen unos puntajes según las respuestas del paciente y según eso, pues, se hace una suma para ver el nivel de riesgo y de allí, pues, decidir la intervención. Eso como parte de esa prueba que se hizo, ¿no? Pero además, este paciente, pues, tuvo, como ya les había comentado inicialmente, una evaluación integral multidisciplinar. Dentro de ella, pues, en cuanto al relato, nos parecía llamativo destacar que él se identificaba mucho con su padre y le preocupaba terminar de la misma forma que él. Este mal concepto que él tenía de sí mismo, ya sea por los retrasos que había tenido en el colegio, por este aislamiento, por esta especie de vergüenza con la que vivía y esta incertidumbre de qué es lo que había ocurrido con su padre, pues lo proyectaba en los demás y tendía a aislarse. Luego, pues estas dificultades con la madre, ¿no? Esta dificultad en la interacción, en la comunicación, pues también que los distanciaban y lo aislaban, ¿no? Y bueno, pues también el mal rendimiento académico que simplemente reforzaba esta visión negativa que tenía él hacia él, ¿no? Tampoco tenía un horario de actividades, no tenía ninguna meta a futuro, de hecho prácticamente dormía durante el día y estaba despierto durante la noche, y tenía una fuerte asociación de la marihuana con relajación, ¿no? Él decía que era su medio para relajarse y no consideraba pues dejarlo, ni tampoco lo consideraba problemático. En cuanto a la evaluación psicopatológica, pues se veía que habían síntomas depresivos, ansiosos, ¿no? Una actitud bastante pasiva y externalizadora en cuanto a lo que le ocurría. También habían sentimientos de culpa e impotencia y pensamientos rumiativos en relación al suicidio también del padre, ¿no? Y una inversión pues del ciclo sueño-vigilia. En ese momento se le puso un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo en el contexto de duelo patológico y también el consumo de cannabis. En cuanto al plan de intervención, pues lo hemos agrupado más o menos así, ¿no? Como objetivos, intervención y el abordaje multidisciplinar. En cuanto a los objetivos, pues lógicamente, por una parte, y esto era su demanda, sobre todo era ayudarle a, digamos, a atravesar este proceso de duelo, ¿no? Facilitar la comunicación con la familia, controlar los síntomas ansioso-depresivos y empoderarlo también, porque él se sentía perdido, sentía que no tenía valor, que no había ningún objetivo, ¿no? Entonces era básico ayudarle a buscar y a definir sus objetivos personales, a organizar su tiempo,
ampliar el círculo de amigos y también, sin duda, pues reducir el consumo de marihuana. En cuanto a la intervención, pues iban acorde a estos objetivos y pues también todo esto se hizo de manera multidisciplinar, es decir, con abordaje psicológico, por psiquiatría, también seguimiento por enfermería y también la trabajadora social. En cuanto a la intervención, pues se establecieron sesiones cada 15 o 30 días según la demanda, con psicología y psiquiatría, y sobre todo enfermería hizo un seguimiento telefónico. En realidad, habían algunas dificultades con este paciente, sobre todo al inicio, porque había muy poca adherencia al tratamiento, ¿no? Era un paciente que era incumplidor con las citas, o a veces llegaba tarde, se olvidaba. Entonces ahí, sobre todo, enfermería hizo un papel, digamos, básico, ¿no? En recordarle las citas, en reprogramarlas, en estar todo el tiempo allí motivándolo también a que acudiera, ¿no? Otra de las dificultades era, en cuanto al consumo de drogas, era que estaba en una etapa, pues, precontemplativa, ¿no? No quería hablar del tema, de hecho, le fastidiaba, ¿no? No quería hablar de eso, le había venido para otra cosa, decía él. Y bueno, sobre todo, pues que no tenía objetivos personales. Él también, este chico, pues, como tenía también algunos síntomas depresivos, pues, y ansiosos, esto también dificultaba a veces la interacción que tenía en su entorno, ¿no? Se trabajó en cuanto a la intervención, también el duelo, se facilitó que pudiera hablar de ello con la familia. De hecho, la madre tampoco sabía que él consumía sustancias. Él, con el trabajo también que se hizo y la inclusión de la familia en el proceso, pues él también pudo decirlo, ¿no? Se alivió gran parte de la culpa cuando pudieron hablar de esto del padre, ¿no? Y pues también se utilizó bastante la entrevista motivacional. Primero, para inducir la discrepancia con el paciente y que empezara a ver poco a poco este problema del consumo de marihuana como algo pues problemático, ¿no? Se hizo un horario de actividades y se planteó también objetivos, y también, dada la clínica pues ansioso-depresiva, se inició tratamiento con sertralina de 100 miligramos al día. En cuanto al balance decisional, pues en las ventajas del consumo, él ponía relajarse, ¿no? Compartir con los amigos. En las desventajas ponía la evasión de problemas, el procrastinar objetivos y el gasto de dinero. En las desventajas del cambio, pues era lidiar con la ansiedad, ¿no? Porque él tenía asociado esto de consumir con relajación. Luego también era alejarse, y de hecho es algo que todavía le cuesta, ¿no? Alejarse del grupo consumidor. Y en las ventajas del cambio, pues era el ahorro del dinero, el mejor concepto de sí mismo y también el mantenerse sano. Fue muy difícil hacer con el paciente el balance decisional porque, como repito, él no quería. De hecho, cuando se intentaba hacer, pues 2 líneas y nada más, ¿no? No había nada que él visualizara como negativo, como una ventaja de dejarlo, ¿no? Fue bastante reticente a esto, pero poco a poco fuimos completando y como que él fue poniéndose más reflexivo en este aspecto. En cuanto al análisis funcional de la conducta de consumo, pues para analizarla así brevemente, pues lo vamos a poner, ¿no? En antecedentes, conducta y consecuencias. En cuanto a los precipitadores externos, eran básicamente pues estar en la calle, ¿no? Encontrarse con este grupo consumidor y que le invitaran, ¿no? Y en casa era sobre todo encontrar algún porro por allí y entonces esto lo invitaba a consumir. En cuanto a los precipitadores internos, era sobre todo cuando él estaba ansioso o aburrido, ¿no? Cuando había discutido tal vez con su madre, o cuando recordaba a su padre y se sentía culpable, ¿no? O también cuando se comparaba pues con sus compañeros y tenía esa sensación de fracaso. Cuando sentía esto y se unía a veces en ocasiones a esto, pues esto terminaba en el consumo. En cuanto a las consecuencias inmediatas, pues estaba esta sensación de relajación, de adormecimiento que él refería. Esto de parar la cabeza, ¿no? Y también este sentido de pertenencia al grupo, ¿no? A este grupo consumidor, pero finalmente un grupo que él sentía al que pertenecía, ¿no? Era un medio para él, pues, de tener compañía. Y a mediano o largo plazo, en cuanto a las consecuencias, pues era el evadir las responsabilidades, sentir que postergaba objetivos, tener y seguir reforzando esta visión negativa de sí mismo, y además que poco a poco se fue viendo que este consumo fue progresando, de pasar de una vez en alguna fiesta a ya una vez al mes, una vez a la semana, a 3 veces por semana cuando llegó a nuestro centro. En cuanto a los planes de acción, se establecieron fundamentalmente 3, ¿no? Que tenían relación en realidad uno con otro.
Uno de ellos era mejorar la relación y la comunicación familiar, que era básico, la organización del tiempo y la búsqueda y definición de objetivos personales, y pues finalmente también la reducción del consumo de marihuana, que como vemos, en realidad potenciar estos dos, ¿no? La organización del tiempo, la búsqueda de objetivos y mejorar esto de la comunicación y la relación familiar, pues eran también fundamentales, ¿no? Porque abordaban algunos factores de riesgo y de vulnerabilidad para que continuara el consumo. En cuanto a esto, pues se hizo entrenamiento, ¿no? Sobre todo con psicología, entrenamiento en habilidades de comunicación. Se hizo también una intervención familiar, aunque esta se dificultó porque, como he mencionado, nuestro centro de salud mental queda dentro del campus universitario. Entonces, el principio es la accesibilidad, pero del estudiante al establecimiento. Pero estos usuarios, pues habitualmente su familia vive lejos, o vive en otro distrito, o incluso a veces en otra ciudad, lo cual dificulta en algunas ocasiones pues, la intervención más directa con la familia. Sin embargo, se intentó solventar esto con algunas invitaciones a la madre, sobre todo al centro, o también algunas llamadas telefónicas. En cuanto a las ventajas, pues sin duda era el que el paciente pudiera tener un sostén emocional, ¿no? Y un sentido de pertenencia que fuera más allá de este grupo consumidor, ¿no? Y también, pues esto facilitaba la resolución del duelo y la culpa por el suicidio del padre. En cuanto a la organización del tiempo y la búsqueda y definición de objetivos personales, pues se le estimuló, se le ayudó a que pudiera tener un horario realista, no un horario buenísimo que él no pudiera cumplir, sino un horario más bien realista. Se empezó a ajustar poco a poco los horarios de sueño y vigilia, es decir, que empezó otra vez a poder dormir por la noche y aprovechar la mañana, ¿no? Que antes la pasaba en realidad durmiendo. Y también se empezó a diversificar sus intereses, ¿no? Empezó él a participar en algunas otras actividades de interés y a fijarse también objetivos a corto y mediano plazo, que le daba un sentido, pues, de trascendencia, ¿no? Le hacía sentir más productivo, autónomo, mejoraba su autoestima, aprovechaba mejor el tiempo, y esto, como recordamos, pues de manera directa también incidía en algunos de los precipitadores que lo llevaban a consumir, ¿no? Que era sentirse pues fracasado, sentirse aburrido. Entonces, al tener más espacios de actividades productivas, pues esto también disminuía el riesgo del consumo. Y en cuanto a la reducción del consumo en sí misma, pues se utilizó mucho la entrevista motivacional, porque como repito, al inicio nuestro paciente no consideraba que esto fuera algo problemático, ¿no? Hicimos el balance decisional, se trabajaron estas etapas del cambio, se hizo psicoeducación en cuanto a los efectos de la sustancia, los efectos negativos y posibles riesgos, y pues también se intentó fortalecer entornos no consumidores, ¿no? A los que el paciente pudiera recurrir como estrategias alternativas ante las situaciones de riesgo, además de involucrar lógicamente también a la familia. En realidad, pues ventajas muchísimas, ¿no? La mejoría anímica, el conseguir entornos más sanos, actividades más productivas. Y en cuanto a las desventajas, tanto en este plan como en los anteriores, era pues la frustración de no obtener los resultados inmediatos, ¿no? El paciente tenía mucho a frustrarse, a ponerse irritable prontamente. Poco a poco también lo fue controlando. Luego otra de las desventajas era que al no poder recurrir a la marihuana, pues tenían que aprender otras estrategias para controlar la ansiedad, ¿no? Y también un gran reto para él era distanciarse de estos amigos consumidores. Aquí como ejemplo simplemente una de las situaciones de riesgo que he ido más o menos relatando, ¿no? Era básicamente así: se siente aburrido y solo, los amigos consumidores lo llaman para salir a pasear y él accedía a salir, le invita y consume. Esto era lo que ocurría antes habitualmente, pero poco a poco con el tratamiento, ¿no? Él empezó a buscar otras actividades alternativas y también utilizó otras estrategias, como tal vez dar una excusa y rechazar la invitación, como tal vez evitar encontrarse con el grupo consumidor, o también actuar mucho antes, ¿no? Ya identificar que un precipitador interno es sentirse aburrido y solo, entonces podía ser tal vez llamar amigos no consumidores para salir, o conversar con la familia y proponer alguna actividad, o también pues hacer alguna otra cosa que a él le agradara, ¿no? Como ver una película o leer un libro. En cuanto a los logros y avances, ¿no? Porque como he explicado, pues es un caso que se han logrado varias cosas, pero es un caso que todavía está en progreso, pues en realidad de momento ha hecho varios avances, ¿no? Nuestro usuario ha ido progresando en las etapas del cambio, ¿no? De estar en una etapa precontemplativa, ahora está en una fase de preparación y acción.
¿no? Es más reflexivo en cuanto al progreso del consumo y cómo este se ha hecho cada vez más frecuente y mayor, ¿no? Antes no lo consideraba, pero poco a poco esto lo ha ido considerando a través de la entrevista motivacional, a través de inducir la discrepancia, ver cómo tal vez esta, digamos, esta discordancia entre lo que él piensa, lo que él desea y lo que él hace, ¿no? Entonces, poco a poco él se ha ido dando cuenta. Y además que ha empezado a ver, ¿no? Una cosa muy importante que él comentaba es que en alguna ocasión miró a algunas personas que estaban consumiendo y de pronto se dio cuenta que él no quería eso para él. No le gustaba esa imagen que estaba viendo, ¿no? Entonces empezó a cuestionarse si realmente ese grupo era positivo para él, empezó a mirar tal vez que eran impulsivos, que tal vez eran agresivos, o tal vez que a veces pues gastaban dinero. Entonces simplemente vio una imagen que él no quería para él en el futuro. Entonces esto también le ayudó un poco a, digamos, a transitar en estas etapas del cambio. Y actualmente el consumo pues es de un porro al mes. Recuerden que empezamos 3 porros a la semana y actualmente pues es de 1 al mes. Es decir, ha habido una reducción bastante importante, lo cual no quiere decir que ya todo esté ganado. Lógicamente, el objetivo sigue siendo pues que se suspenda el consumo. Pero con él es un gran avance, sobre todo considerando que él no venía para eso a nuestro centro de salud mental. Sin embargo, somos conscientes que la situación de riesgo para él sigue siendo encontrarse con estos pues, amigos consumidores y que le inviten, ¿no? Porque algo que sí se ha conseguido ya es que él ya no compra estas sustancias. Sin embargo, es consciente que aún le cuesta manejar estas situaciones cuando se encuentra con este grupo consumidor. Algunas frases importantes que queríamos compartir con ustedes es que decía, ¿no? Pienso que tal vez mis amigos no son lo mejor para mí, intento ya no verlos, ¿no? O quiero aprovechar mi juventud. Cuando él empezó a tener una mejoría anímica, empezó a estar, digamos, más aliviado en cuanto a la ansiedad, cuando también se empezó a trabajar algunas cosas familiares, pues él empezó a tener una mejoría anímica, ¿no? Y decía, quiero aprovechar mi juventud, no quiero terminar como mi papá. Antes todo lo dejaba a la mitad, tengo que empezar por algo, empezar ya, ¿no? Como que empezó a valorar incluso los pequeños esfuerzos, ¿no? Porque antes de empezar cualquier intervención la descalificaba, decía, no, es que eso no va a funcionar, es que yo no sirvo para eso, conmigo nada va. Pero luego empezó ya a valorar incluso esos pequeños intentos que él tenía. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? De que estaba mejor anímicamente, controlaba mejor la frustración y también había decidido retomar los estudios, porque, bueno, aquí en Perú empieza el año escolar en febrero, marzo, ¿no? Entonces nuestro usuario vino en noviembre, estaba muy mal en los cursos, incluso se planteó, pues, dejar ya la universidad directamente para este año, ¿no? Sin embargo, pues, él lo pensó, se replanteó sus objetivos a futuro y decidió retomar los estudios y de hecho en este tiempo pues está teniendo una mejora en cuanto a su rendimiento académico. Tiene objetivos más claros, se ha planteado nivelar estos cursos, hacer deporte, trabajar enseñando y aprender un idioma. Esto de trabajar también es muy importante porque él antes no se planteaba ni siquiera hacerlo. O sea, era algo, digamos, que ni siquiera contemplaba, ¿no? En cambio, sin embargo, ahora ya como que tiene deseos ya de mayor trascendencia, ¿no? Y también cumple y es capaz de tener un horario pues más regular, con lo cual aprovecha más el día, tiene mayor sensación de autoeficacia y también su autoestima ha mejorado, lo cual le permite interactuar mejor con otras personas. En cuanto al plan y nuevas metas, pues sin duda, al ser todavía un caso en proceso, pues es lograr suspender el consumo y mantenerlo, ¿no? Mejorar las habilidades sociales, mejorar la comunicación y interacción con la familia, el entrenamiento en resolución de problemas y también pues que pueda mantener y continuar en la mejora del rendimiento académico. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Aquí dejamos un mensaje que fue muy importante también para el paciente, ¿no? Por muy largo que sea el camino, lo importante es dar el primer paso. Y aquí también están nuestros datos de contacto. Bueno, estamos contentos de poder participar y de compartir con ustedes las experiencias y resolver sus preguntas. Muchas gracias, Catherine, por tu exposición tan clara y también por señalar tan puntualmente cuál fue la utilidad en la integración de los conocimientos del curso Currículum Universal de Tratamiento, pues a este caso en particular, ¿no? Y bueno, pues aparte del excelente manejo del caso que hubo. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas que estamos recolectando del chat.
Les recuerdo que lo pueden hacer por esta vía o bien levantando la mano para hacerlo de viva voz. Ahí, Diana, también está Stephanie con la mano levantada para que después de la pregunta que leas, le cedamos la palabra. Sí, claro. Gracias. Okay. Una de las preguntas que nos realizan uno de los participantes es cómo se vio involucrada la familia en el tratamiento del joven, ¿no? Entiendo que ya lo mencionaste, pero quisiera que nos recordaras cómo fue este involucramiento de la familia y a la par nos hacen otra pregunta de en qué momento se integra la familia al tratamiento de este joven. Entonces, si nos puedes ayudar, por favor. Sí, como comentaba, este fue un aspecto, digamos, que se disfrutó un poco por el tema de la lejanía. Sin embargo, por una parte, enfermería, ¿no? Se comunicaba con la familia, sobre todo con la madre, porque la hermana era menor, ¿no? Era básicamente la madre, y también se invitó a la madre a que participara en algunas entrevistas familiares que mantuvimos con ella y con el paciente. De esa manera fue que se incluyó a la familia, ¿no? Claro que tal vez no podían ser tan frecuentes como quisiéramos, pero sí se invitó a la madre, obviamente con la autorización del usuario, ¿no? A que pudiera acudir. Y esto facilitó también que se destrabaran algunos nudos, ¿no? Porque en realidad ellos no conversaban mucho tiempo, ¿no? Entonces esto facilitó que luego ellos también en casa pudieran empezar a hablar, ¿no? Que se rompieran algunos fantasmas que estaban por allí de que si hablo con mi mamá, pues la voy a preocupar, o que si hablo con mi hijo lo voy a preocupar. Entonces esto facilitó ese acercamiento, que todavía está en proceso, o sea, no es que ahora mismo la relación, digamos, sea de las mejores, sin embargo, al menos ya se ha roto esa ley del silencio y pueden empezar a hablar, aunque todavía hay temas que les cuesta. Ok, Catherine, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una mano levantada de Stephanie. Entonces le voy a dar la palabra a Stephanie. Adelante, Stephanie. Buenos días con todos. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su exposición. Quisiera saber principalmente cuál ha sido la consecuencia que han tenido en el usuario esta coyuntura de la pandemia, sabiendo que en el Perú se inició pues el 16 de marzo y en los centros de salud comunitarios se está atendiendo por vía telefónica y en presencial solamente 2 veces por semana. Y únicamente tengo entendido que es para hacer un tipo de una consulta de 5 minutos y entrega de medicación. Entonces, siendo así, digamos, estas condiciones, ¿cómo ha sido el efecto que ha tenido? ¿Cuál ha sido el efecto que ha tenido en el usuario? Muchas gracias. Bueno, sí, sin duda nos ha cogido, digamos, ahí en el proceso del tratamiento esto de la pandemia, ¿no? Sin embargo, casi desde el inicio de que esto sucedió aquí en el Perú, nosotros hemos seguido manteniendo citas con nuestros usuarios pues a través de videollamadas, ¿no? A través de videollamadas o también incluso llamadas. Entonces es cierto que estas pues no habrán podido ser con la frecuencia y obviamente el contacto físico que podía haber antes, sin embargo se ha mantenido todavía el seguimiento con nuestros usuarios, ¿no? Dado que contábamos con una base de datos, también recordemos que nuestro público, o sea, nuestra población objetivo era fundamentalmente joven, ¿no? Que manejaban las redes sociales, conocían de la tecnología, entonces esto facilitó que en un primer momento pudiera continuarse el seguimiento. Además que de hecho, ya que lo pregunta en este caso en específico, el hecho de la pandemia, del aislamiento, pues de alguna manera facilitó un poco que pudieran estar más en casa, que la madre también pudiera estar más en casa, que él también pudiera estar más en casa. Entonces, de alguna manera los forzó a tener mayor relación, aunque al inicio, pues tal vez cada uno estaba un poco por su lado, pero también esto facilitó que pudieran hacer algunas actividades en conjunto, ¿no? Un poco forzadas al inicio porque no podían salir, pero también esto facilitó un poco, pues, que pudieran tener mayor interacción. Pero sí que se continuó con él, digamos, las sesiones por videollamada. Entonces ahí sí que se le podía brindar, pues, el tiempo y efectivamente luego podía venir a recoger, pues, su receta, ¿no? Pero la sesión se hacía por videollamada y entonces ahí sí se podía mantener las sesiones, pues, de media hora, 45 minutos o incluso a veces 1 hora si es que el usuario lo requería. Excelente. Muchas gracias.
Gracias, Stephanie. Grandes ventajas de la tecnología. Por favor, recuerden cuando hagan sus participaciones de viva voz, de decirnos desde dónde nos están acompañando, porque eso también nos ayuda a ver la diversidad. Gracias, Stephanie. Gracias. Continuamos con las preguntas, Catherine, del chat. En un momento más les doy la palabra a las personas que tienen levantado la mano. Nos hacen una pregunta muy importante, Catherine, dado el contexto del padre, del antecedente del padre, si el joven en algún momento manifestó algún intento suicida y también si se realizó alguna evaluación para identificar este riesgo. Entonces, si nos puedes compartir estos datos, por favor. Sí, claro. Precisamente, sobre todo habiendo un antecedente tan importante, ¿no? Como del suicidio, ya no solo de una persona cualquiera, es que era su padre, ¿no? Y además había sido un evento crucial en su vida, pues sin duda fue algo que evaluamos, ¿no? Sobre todo en el contexto, pues, de esta clínica ansioso-depresiva que él tenía, ¿no? Y esta identificación también, porque él lo decía claramente, ¿no? Yo vengo porque quiero saber si tengo algún trastorno y si voy a terminar como él, ¿no? Entonces era algo que él tenía también en su mente, ¿no? Entonces, claro que se evaluó, no se evaluó con algún instrumento propiamente, pero claro que obviamente lo evaluamos en toda esa evaluación integral y siempre se fue evaluando a través de las sesiones, ¿no? En cada sesión, según pues como se veía al paciente, también se valoraban estas conductas tal vez de autolesiones o también de ideas de muerte que podían estar rondando, pero el paciente no había tenido, o sea, no había tenido ningún intento autolítico ni tampoco expresaba deseos de hacerlo, ¿no? En cuanto a lo que él refería. Ok, Catherine, muchas gracias. Y le voy a dar la palabra a Margot Paredes Rodríguez. Adelante, Margot. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, le agradezco a UTC la invitación que nos ha hecho para poder estar presentes aquí en esta brillante conferencia que nos da hoy la doctora invitada, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Su exposición ha sido muy clara y muy brillante. Mi pregunta es la siguiente. Analizando el caso en cuanto al consumo, debido a que consumía 3 porros por semana, le daba un valor, de acuerdo al test de Addis, de 26. Para luego llegar a consumir un porro al mes, ¿en qué tiempo se consiguió eso? Y si es posible, también me gustaría, doctora, que me explicara un poquito cómo nosotros como profesionales podríamos intervenir en cuanto a la ayuda que tendríamos que dar directamente, en este caso, al familiar más cercano, ¿no? Al familiar más cercano para que trabaje en la elevación de la autoestima de este joven que la tenía muy baja. Muchísimas gracias, doctora. Margot, ¿de dónde nos acompañas? Ay, perdón, estoy hablando de Guayaquil, trabajo en Ciatox, Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, Margot. Adelante, Catherine. Muy bien. Sí, Margot, me parece importante lo que comentas, ¿no? Efectivamente, a veces creo que es un poco difícil hablar de tiempos en estos, digamos, en este tipo de casos, ¿no? Porque primero no podemos, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces hay muchos contextos totalmente diferentes, ¿no? Pero en este caso en concreto, pues tuvieron que pasar más o menos unos 5 meses, ¿no? Unos 5 meses, y también somos conscientes de que no es que todo lo hayamos hecho nosotros, no, yo creo que principalmente, ¿no? Las personas tienen a veces herramientas propias para autorregularse, para ver, cada uno tiene un momento distinto, y en este aspecto el hecho del aislamiento y la pandemia también contribuyó, porque el que él estuviera más en casa, estuviera más unido, digamos, a su madre, y todos tuviéramos que estar aislados de una u otra manera, pues también eso dificultó el acceso a estas sustancias y lo mantuvo aislado de este entorno consumidor. Entonces somos conscientes de que cuando, bueno, ahora que ya se han empezado a levantar las medidas de aislamiento, este es un riesgo. Sin embargo, ya llevamos más o menos unas cuantas semanas desde que se han levantado las medidas de aislamiento y él no ha tenido esa necesidad, lo cual a nosotros nos alegra mucho porque no ha sido solo el efecto de la pandemia, sino que él también empieza a ver que no lo necesita, ¿no? Ha tenido como este periodo de comprobación de que
lo ha superado, ha estado tranquilo, ha encontrado otros intereses, se ha mantenido concentrado, ha podido estudiar. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a ese aislamiento, nos ha favorecido, digamos, este espacio que ha tenido. Y en cuanto, hiciste otra pregunta que quería contestarte al final, de qué es lo que con lo último que dijiste, Margot, no sé si lo puedes repetir, que ahorita se me acaba de ir. Claro. Este joven tenía su autoestima muy baja. Eso es, la autoestima. Finalmente la logra subir, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo nosotros como profesionales, cómo llegamos hacia el familiar más cercano, que en este caso creo que era la mamá, ¿no? Para que ella pueda ayudar mucho a su hijo. Claro, eso mismo, eso quería no dejar pasar, porque yo creo que en estos casos y en concreto, ¿no? Con David, era muy importante esto de la autoestima, porque es importante, yo creo, para este y para cualquier tratamiento, el que podamos tener un deseo, ¿no? El que podamos tener un objetivo, un horizonte al que queremos ir, porque es que si no hay nada que yo quiera, ¿por qué tengo que mejorar, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar un consumo? ¿Para qué? ¿De qué me sirve, no? Si es que no tengo ningún objetivo ni para mañana, ni para pasado, ni para la próxima semana, ¿no? Entonces esto fue algo muy importante también. Y bueno, eso se fue trabajando con él, se le fue ayudando a encontrar otros intereses, también con la mejoría anímica que tuvo, pues él empezó también a desear otras cosas. Se hizo, claro, todo un trabajo también motivacional en cuanto a la madre, que comentas. También la madre ayudó porque pensamos que tal vez desde una actitud un poco compensatoria, ¿no? Ante el suicidio del padre, pues la madre hacía todo por los niños, ¿no? O sea, por nuestro paciente y por también la otra niña. Entonces, el usuario no tenía ninguna obligación en casa, no tenía ninguna responsabilidad, no había ningún horario, no había ninguna actividad estructurada y de hecho tampoco había, ¿no? Ninguna intervención por parte de la familia en cuanto a si él desaprobaba los cursos o si no tenía objetivos, no había ninguna exigencia hacia él. Era como que los días transcurrían y no había nada, ¿no? Entonces, en esto también se fue hablando también con la madre, ¿no? Se le asesoró en este aspecto, y también el sentir que su madre contaba más con él, que digamos que él le daba más actividades, que contaba con él, que confiaba en él, aunque al inicio tal vez su desempeño no fue el más óptimo, pero el sentir que la madre contaba con él también le dio un sentido pues de responsabilidad, de autoestima importante, que eso también le ayudó. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Yo creo que en este caso fue importante, ¿no? Cómo a partir quizá de la consecución de una meta, cómo fue aumentando la autoeficacia de la persona, ¿no? Como bien comentaba la doctora, que a partir de la persona lograr esta meta, se va motivando para conseguir las siguientes, ¿no? Entonces, quisiera leer algunas otras preguntas del chat. En cuanto al tratamiento médico, nos realizan varias preguntas al respecto. ¿Cómo fue? O sea, yo sé que ya lo mencionó Catherine anteriormente, que se le dio un medicamento. Sin embargo, quisiéramos, Catherine, que nos detallaras un poco acerca de cómo fue la evolución con este medicamento. Y bueno, de manera paralela nos realizan otra pregunta sobre la importancia del tratamiento médico y psicológico. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Si deben de ir a la par o de una manera separada, ¿no? O sea, cada quien trabajando por su campo. Entonces, si nos pudieras ayudar con estas preguntas. Bueno, yo creo que en este aspecto también el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Este trabajo multidisciplinar es importante, ¿no? Y si es coordinado, pues casi mucho mejor, ¿no? Porque así sabemos que podemos tener distintas maneras de abordar las cosas, no tiene que haber una manera perfecta o idónea. Entonces, en este aspecto creo que es importante que los terapeutas que van a llevar pues al paciente estén pues más o menos de acuerdo. No quiere decir que tengan que tener la misma formación, ¿no? Ni la misma forma tal vez de trabajar, pero sí que por lo menos coincidan en algunas cosas clave para no confundir al paciente, ¿no? Porque si entramos en algunas contradicciones pues muy groseras, pues lógicamente en vez de ayudarle, más bien lo confundimos. Y yo creo que en esto es más bien intentar dar claridad más que, digamos, contribuir a la confusión, ¿no? Entonces sí considero importante que se trabaje, digamos, de manera multidisciplinar, ¿no? También no solo por el paciente, sino también por nosotros como profesionales, ¿no? Creo que es mejor trabajar en equipo. Entonces, en ese aspecto, yo considero que no hay ningún problema porque se trabaje a la par. De hecho, creo que es lo mejor,
¿no? Obviamente cada uno luego ajusta según su realidad y según, pues, ¿no? Digamos, los recursos que tiene. Pero en nuestro caso lo vimos por conveniente y de forma personal considero que es una buena intervención cuando puede hacerse, digamos, en paralelo, ¿no? Y en cuanto a la medicación que se utilizó, pues fue sertralina, ¿no? Un antidepresivo, pero no solo se le dio por eso, sino también, bueno, por la clínica, pues, digamos, ansiosa que él tenía, y también por el ánimo bajo que venía teniendo, pues, meses atrás. Entonces, he puesto allí que él tomaba una dosis de 100 miligramos al día, pero obviamente se inició con menor cantidad, ¿no? Se inició con 50 y luego se le aumentó a 100. No presentó tampoco ningún efecto secundario y se tomaba pues en una única dosis al día. Ok, entiendo que este tratamiento actualmente sigue, ¿no? Sí, actualmente sí. Ok. Y bueno, muchas gracias por respondernos estas preguntas. También nos comentan y quisieran como puntualizar más cuál fue la intervención de cada uno de los profesionales en esta atención multidisciplinaria, porque ya comentó el caso de la enfermera, de la psicóloga, cómo ayudaron, bueno, en particular la psicóloga, al entrenamiento de algunas habilidades. Entonces nos preguntan si hay algún profesional más intervino y de qué manera lo hizo. Bien. Bueno, básicamente digamos que fue el papel de la enfermera, el psicólogo y también, ¿no?, de mi persona, el psiquiatra. En cuanto al trabajo social, considero que es fundamental, pero tuvimos algunos inconvenientes, ¿no? Se alcanzó a hacer una ficha social y digamos que tomar un primer contacto con la madre, pero luego por algunos motivos personales nuestra trabajadora social tuvo que dejar de trabajar en nuestro centro. Entonces, esto ya luego con lo de la pandemia, pues dificultó un poco que pudiera haber, digamos, más protagonismo en ese aspecto, ¿no?, de ese profesional. Pero fue por ese motivo, fue por algunas, pues, dificultades que al final hicieron que no contáramos con ese personal durante ese tiempo. Okay, muchas gracias. En este momento le voy a dar, no teníamos aquí algunas manos levantadas, pero veo que ya no. Teníamos a Lita Tinoco, no sé si Lita sigues por ahí con la mano levantada o si te interesa hacer tu participación. Pero bueno, creo que si no le damos espacio con las otras preguntas, Diana, en lo que... Bueno, entonces, ok, gracias. Continuamos entonces con algunas de las preguntas del chat. Igual, yo creo que en este punto ya se comentó un poco acerca de los tiempos, ¿no? O sea, yo creo que es una de las preguntas que he visto aquí en el chat, que cuántas son las sesiones que se consideran para trabajar con jóvenes consumidores, ¿no? Entonces, Catherine, tú ya nos mencionabas que realmente hay muchos factores que influyen, ¿no?, en la cantidad de sesiones que se llevan a cabo. Sin embargo, me gustaría que nos comentaras si hay como algún límite o cuál es o digamos hasta qué momento se piensa parar la intervención o cuál es el plazo que ustedes como profesionales se han fijado con este caso. Bueno, realmente no es que nos hayamos fijado un plazo propiamente, ¿no? Tampoco, bueno, al menos desde mi conocimiento, tampoco es que, digamos, pueda decirse un número específico digamos, de sesiones, ¿no? Es cierto que, bueno, según la intervención que queramos utilizar, pues se pueden recomendar algunas, ¿no? O se puede dar un tiempo estimado. Pero aún así, dentro del tiempo estimado, siempre esto, ¿no?, en todas las intervenciones siempre se dice, se puede tal vez aumentar porque siempre tiene que, pues, ir acorde a la evaluación del paciente en ese momento, ¿no? Entonces, un número de sesiones tal cual no podría decir una cifra, ¿no?, tal cual, porque depende mucho del caso, además que no es solamente una persona que tenga pues un consumo, ¿no?, sino que también tenemos que valorar las otras comorbilidades, ¿no?, y otros contextos que pueda hacer según pues el paciente, ¿no?, los apoyos con los que cuente también. O sea, hay cosas que hacen muy, muy diferentes la realidad de uno y la realidad de otro. Y no hay un tiempo límite realmente que nos hayamos fijado ahora mismo. Claro, muchas gracias. Y bueno, también depende mucho de cuál sea el objetivo del tratamiento y también el nivel de riesgo que previamente ya habíamos visto en este caso, ¿no? Entonces sí es importante como tenerlos en cuenta
para ir fijando, o sea, más bien en el cumplimiento de las metas más que en un espacio de tiempo, ¿no? Entonces, Catherine, ya hay una mano levantada de Paola, entonces le vamos a dar la palabra. Hola, muy buenos días. Paola Cucalón de Ecuador. Primero, felicitar por la ponencia, la excelente ponencia que ha tenido la doctora. Y sí tenía una consulta, específicamente sobre el equipo multidisciplinario que ha intervenido dentro del caso. Yo quería saber si dentro del centro de salud mental no tenían la intervención del terapeuta ocupacional. Ya, dado que el terapeuta ocupacional trabajaría, ¿no?, en el cronograma de las actividades de vida diaria, en poder restituir todas estas habilidades que se han perdido o han disminuido a causa del consumo, en el manejo un poco del uso del tiempo, para ver de qué forma puede ser más productivo para el paciente, ¿no? Quería saber exactamente la intervención del terapeuta ocupacional, en qué momento se dio, o si no la tienen, ¿no?, o si se va a dar. Eso. Sí, gracias, Paola. En realidad, sin duda también el aporte de un trabajador ocupacional, no un terapeuta, perdón, un terapeuta ocupacional, sí hubiera sido valiosísima en este caso en concreto, ¿no? Donde veíamos una persona que tenía los horarios pues todos irregulados, ninguna actividad estructurada y demás, ¿no? Intereses que no estaban muy claros. Entonces, sin duda hubiera sido fundamental, pero nosotros no contamos con un terapeuta ocupacional. Entonces es por eso que no se pudo incluir, no porque no quisiéramos, ¿no?, sino porque realmente hemos utilizado pues lo que teníamos, ¿no? Por eso es que simplemente esas personas participaron, pero sin duda hubiera sido un punto importante. Ok, esa era mi duda. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Paola. Entonces regresamos con algunas manos levantadas. Bueno, Lita tenía levantada la mano. Exacto, sí, ahí no sé, Diana, si Lita nos estás escuchando, ya podrías abrir ahí tu micrófono y, exacto, ahí estamos haciendo ahí perfecto. Bien, sí. Primeramente felicitarlos y agradecerles porque lo que se busca dentro de la sociedad es mejorar la salud pública. Y es una buena opción para nosotros los profesionales que estamos en primera línea atendiendo a los usuarios en esta situación a nivel mundial, ¿no? Una de las preguntas, bueno, soy de Perú, específicamente en la provincia de Piura, del Centro de Salud Mental Comunitario de Piura, hablo la redundancia, en la unidad de adicciones, que es donde trabajo. Una de las preguntas es, si bien es cierto, dentro de nuestro país no existen, al menos en Piura no existen muchos centros de rehabilitación, ¿sería necesario en este caso, o hubiera sido necesario optar de repente por internamiento dentro de un centro de rehabilitación con este paciente? Gracias, Lita. En realidad, sin duda, pues, como digo siempre, ¿no?, eso también va a depender de los distintos terapeutas, ¿no? Pero en este caso en concreto, no hubiera sido, yo creo, necesario, porque, bueno, aunque había un consumo efectivamente de 3 veces a la semana, ¿no?, al inicio, y aunque el paciente no venía por eso, pues se vio por conveniente también con él poder trabajarlo de manera ambulatoria, porque pienso también que es muy importante contar con la, digamos, con la colaboración del paciente. Y pienso que finalmente luego, pues además él un criterio de dependencia claro no tenía, pues era más un abuso, digamos, ¿no?, de esta sustancia, pero no había una dependencia, porque si alguna vez pues no lo tenía o no estaba, tampoco era que tendría algún otro síntoma, ¿no?, que nos hiciera pensar eso. Entonces nos pareció también más realista, ¿no?, y en cuanto a la colaboración de él, pues trabajarlo ambulatoriamente, porque además creo que era importante que él pudiera resolver primero estos conflictos y estos posibles precipitadores y circunstancias de riesgo en la vida, ¿no?, en el día a día, que es en lo que iba a tener, ¿no? Entonces, en realidad no consideramos en ningún momento que hubiera sido necesario que él estuviera en un centro de rehabilitación, además que en ese momento, aunque es cierto que habían consecuencias del consumo, no eran consecuencias tampoco pues muy evidentes, no es que era el que tenía una conducta pues agresiva o que tuviera también alguna conducta delictiva, problemas legales, ¿no?, o algunas otras conductas más impulsivas, digamos, problemáticas. En el caso que presentamos no era así, ¿no? Es cierto que se evadía, procrastinaba algunas cosas,
pero no había realmente una indicación clara para que tuviera que ser internado, ¿no? No nos pareció. Muchas gracias, Catherine. También estoy aquí leyendo más preguntas del chat y bueno, te felicitan por el excelente manejo del caso que hiciste, por la intervención que realizaste con el joven. Entonces, una de las preguntas que rescato aquí y que están realizando con mayor frecuencia es el tema de las recaídas. Menciona que si la cita es cada 15 o 30 días y en este caso pues ha visto interrumpida por la pandemia, ¿cómo se está manejando esta parte del riesgo de recaída? Bueno, sin duda ese riesgo existe, ¿no? Y creo que existe en todas las personas que tienen algún consumo. Y también nosotros tenemos claro que no es que este paciente pues ya no consuma o tenga ya una abstinencia. Primero, no estamos digamos, en una suspensión total tampoco del consumo, ¿no? Efectivamente, dentro de este tiempo digamos, de pandemia, ¿no? De aislamiento, sí el paciente ha tenido, digamos, algunas caídas. Bueno, estos términos de recaída, caída, ¿no? En realidad ha tenido sí alguna recurrencia en el consumo, ¿no? Sobre todo porque sigue habiendo esta situación, digamos, de riesgo, ¿no? Que es que lo llamen o que se encuentre con los amigos. Evade muchas de estas invitaciones, pero en algunas ocasiones pues ha consumido. Por eso es que digo que su consumo actual es más o menos un porro al mes, ¿no? Es decir, que todavía existe. Entonces yo creo que esto, digamos, se ha trabajado y se ha hablado directamente con él, ¿no? No lo consideramos en este momento tampoco un retroceso, sino más bien le intentamos dar un enfoque positivo de avance, sobre todo resaltando el consumo que él tenía antes y el consumo que ha llegado a lograr obtener ahora, ¿no? Yo creo que esto también es importante, porque si bien hay que obviamente tener un objetivo que es la suspensión digamos, del consumo, y es un objetivo que no hemos perdido de vista, sí es importante también reconocer los intentos, ¿no? En esto de favorecer la autoeficacia del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos ahí en plan policía, ¿no? Mira, es que has hecho esto, de ponerle la culpa, ¿no? Obviamente hay que hablarlo, ¿no? Como adultos que somos y decir, mira, tú deseas esto, ¿no? Entrar en esto, en esa ambivalencia que tal vez en ese momento puede, digamos, atacar al paciente, ¿no? Mira, recordar tal vez los deseos que él tiene, los planes, los pensamientos y cómo tal vez esos actos lo distancian de lo que él quiere. No es un tema de que el terapeuta quiere que tú dejes esa droga y ya está, es porque yo quiero y por lo que dice y por una cosa moral o por no sé qué, ¿no? Yo creo que eso no tiene mucho peso en sí, ¿no? En cambio, es mucho mejor trabajar realmente en los deseos y los objetivos del paciente. Por eso era tan importante y lo pusimos como un plan, ¿no? Tenía que trabajarse esos intereses, tenía que haberlos, porque si no habían, era como algo impuesto desde fuera y todo lo que viene desde afuera tiene poca utilidad o dura poco. En cambio, si somos capaces de intentar motivar un cambio más interno, ¿no? Un deseo más interno, yo creo que eso puede ir a más largo plazo, porque es algo que nace del paciente, no que viene impuesto desde fuera. Entonces, cuando han sucedido estas cosas, sin duda se han hablado, también yo creo que en este momento existe un vínculo importante, una alianza terapéutica, que creo que también es fundamental. De hecho, la alianza terapéutica es básica y también lo ha sido en este caso. Entonces, le da la facilidad al usuario de poder hablar de estas cosas, ¿no? De no ocultarlo, sino de poder hablarlo. Entonces, cuando ha sucedido, pues lo hemos abordado, hemos intentado puntualizar, que no significa que entonces ya todo el trabajo se haya perdido, sino que simplemente pues ha sido un tropiezo, una caída, y que lógicamente no nos debemos desviar del objetivo central, ¿no? Que es, además de suspender el consumo, que a él no le gusta mucho mencionar eso, ¿no? Porque él, bueno, tiene un poco todavía sus resistencias, aunque ya cada vez es mucho más reflexivo, pero sí sobre todo también hablar de sus objetivos personales, ¿no? De sus objetivos personales y ver cómo tal vez esos posibles consumos pues lo distancian de eso que él quiere. Entonces eso sobre todo le da más fuerza y hace que evite o que utilice estas digamos, estrategias alternativas, ¿no? Pero sí que se han dado estas caídas. Muchas gracias, Catherine, por esta explicación tan detallada de cómo se están manejando estos riesgos. Permítame verificar si alguien tiene la mano levantada. Sí, Miguel Vallejo Flores quiere hacerte una pregunta, entonces le damos la palabra. Miguel, adelante. Sí, buenos días. En primer lugar, felicitar a Catherine por el caso.
Me pareció muy interesante, estoy hablando desde Perú. Bueno, qué bien que se haya desarrollado todo este centro de salud mental comunitaria en una universidad. Yo soy profesor universitario y presidente de la Asociación Peruana de Profesionales de las Adicciones. Definitivamente, trabajar con consumidores de marihuana es un tema bastante complejo, y más con la ley que ahora realmente han reforzado el consumo, ¿no? Cuando salió la ley del consumo medicinal. Bueno, tampoco estoy de acuerdo que debería internarse, porque el paciente de una otra forma todavía está insertado, ¿no? Todavía está estudiando, está siendo funcional y tampoco presenta adicción, ¿no? Pero probablemente tiene un consumo problemático y no hay abuso ni adicción, ¿no? Quería hacerte dos preguntas. Cuando un paciente es precontemplativo o contemplativo, creo que los objetivos es más trabajar la adherencia terapéutica que la abstinencia total, ¿no? Y dentro del modelo transteórico de Prochaska y Clemente, definitivamente la recaída o el desliz se ve como un proceso de aprendizaje. Y por tanto, eso también, ¿no?, podría ser retroalimentar para fortalecer el avance en la evolución terapéutica. Respecto del diagnóstico diferencial o de repente el cuadro comórbido, ¿era un tema de distimia, de depresión o un síndrome motivacional por el producto del consumo? ¿Vieron digamos, ese cuadro, el diagnóstico diferencial del paciente? Sí, sí lo teníamos también en cuenta, ¿no? Porque sí que está descrito, como mencionas, este síndrome motivacional, ¿no? Los consumidores de marihuana. Pero el paciente tenía, pues, como he mencionado, otras cosas. Además que el consumo, pues, recién llevaba un año desde que lo había probado por primera vez y, digamos, pues, unos 8 meses en que se había ido haciendo más frecuente. Y estos síntomas tenían, pues, un poco más de un año atrás. Hace un año o un poco más, pues, que tenía un poco estos síntomas, aunque no eran tal vez tan intensos, ¿no? Se habían, sobre todo, al inicio, cuando falleció también el padre, no había tenido la oportunidad de hacer un duelo, ¿no? No había en ese momento tenido tristeza, ni siquiera lo había abordado, y luego fue cuando recién empezó a tomar mayor contacto con estos aspectos, ¿no? Muy relacionados, muy rumiativos en relación a las posibilidades, a la culpa de si él hubiera podido ser un mejor hijo, si hubiera podido hacer esto, si tal vez no lo escuchó, si tal vez... Entonces nos pareció que, según sobre todo su contexto, digamos, social, su historia, tenía más que ver también con estos aspectos, más que solamente con este cuadro motivacional por la marihuana, pero sí lo teníamos en cuenta, claro que sí, ¿no? Sí lo teníamos en cuenta, pero nos pareció que habían otros datos que nos podían orientar más a este tema, pues, ansioso-depresivo. Ok, felicitaciones. Gracias, Miguel. Bueno, ya tenemos más preguntas aquí en el chat, Catherine. De antemano les ofrezco una disculpa porque no vamos a poder quizá abordar todas, pero vamos a tratar que sean la mayoría. Y en caso que no respondamos alguna pregunta, posteriormente se la estaremos turnando a Catherine para que nos apoye contestándolas, ¿no? Una de las preguntas que nos realizan también, Catherine, es en cuanto al duelo. ¿Cuál es el logro principal que se tuvo con respecto a este tema? Bueno, tal vez de los logros principales es que se pudo hablar en la familia de esto, ¿no? Antes a mí me parecía muy llamativo, ¿no? De que realmente se hubiera fallecido el padre y que no hubieran hablado absolutamente nada de eso. Una pregunta, ¿qué pasó? ¿No? O ¿cómo te sientes? O mira, ahora ya no está papá presente. Me llamaba mucho la atención que no se hubiera conversado nada de esto, ¿no? Nada de esto. Y que cada uno lo haya vivido un poco a su manera, ¿no? De hecho que, como que, bueno, era en realidad hasta un acto de amor, creo yo, ¿no? De protegerse los unos a los otros al no hablarlo, ¿no? Por no hablarlo, por lo doloroso que podía ser, ¿no? De no preocupar, de no remover, ¿no? Pero en este intento de no remover, de no preocupar, pues pasó un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo y no significa que por no hablarlo no ha existido, o porque por no hablarlo no ha sucedido, no se nota esa ausencia, ¿no? Entonces yo creo que los principales logros en cuanto a esto es que se pudo hablar, que se pudo aliviar un poco la tensión que existía, ¿no? Sobre todo entre él y la madre, ¿no? En cuanto a este aspecto, ¿no? Que aunque todavía es un tema muy doloroso de tocar,
que por lo menos hayan podido hablar, que por lo menos hayan podido rememorar tal vez qué pasó, que la madre haya podido decir tal vez algunas cosas, dar una breve explicación, porque tampoco ella sabe lo que pudo suceder, bueno, al menos hasta donde nos ha hecho llegar. Entonces, yo creo que el avance fue que se rompiera este como pacto de silencio en el que todos sufrían de forma aislada y no lo compartían, ¿no? Ya no sufrían por ellos mismos, que es lo que se suele ver a veces en estos pactos de silencio, sino que sufrían también por el otro, ¿no? Porque él no sufría, nuestro paciente en concreto no sufría solo por él y por la falta que le hacía y por esto, sino también sufría por lo que pensaba que tal vez sentía la madre o lo que pensaba que sentía su hermana, ¿no? Sin poder corroborarlo, ¿no? Estar todo el tiempo con eso, como en un laberinto sin salida, pensando y pensando y pensando, sin poder obtener ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces yo creo que esto fue algo que bajó bastante la tensión a nivel familiar, porque además era algo que se tenían ellos pendiente, ¿no? Que claro, sin duda cada uno puede vivir su duelo como quiera, pero en este caso en concreto había una tensión que se había establecido desde ese momento. Entonces yo creo que dentro de las cosas que han facilitado esta resolución, no quiere decir que esté de todo resuelta, pero lo que ha facilitado mucho las cosas ha sido que se pudiera hablar en familia, que se rompiera este pacto de silencio. Muchas gracias, Catherine. Al respecto de esto que mencionas de la familia, nos preguntan si se consideró algún tipo de terapia familiar para bueno, también con la finalidad de ir sobrellevando este duelo. ¿En algún momento se consideró o se considerará? Bueno, sí hubiera sido tal vez algo importante, ¿no? Pero bueno, como menciono, nuestro paciente pues llegó en noviembre, ¿no? Con las dificultades en cuanto a la adherencia inicial. Al inicio él estaba reticente con que acudiera la madre, ¿no? Porque, bueno, primero al empezar la madre no sabía que él venía al centro de salud mental, él ya era mayor de edad, es decir, que no necesitaba tampoco de la autorización de la madre. Entonces al inicio él no quería y se fue haciendo algunos intentos primero de que viniera alguna vez, ¿no? De que nos permitiera tener una entrevista, luego tal vez alguna otra, pero no se planteó tal vez de inicio, sobre todo por las resistencias que habían, que se hiciera tal cual una terapia familiar reglada, ¿no? Sí se ha sido una intervención, pero no una terapia familiar tal cual. Y ya luego, pues, con lo de la pandemia, pues ya algunas cosas se vieron interrumpidas, pero sí no descartamos la posibilidad. Ok, Catherine, muchas gracias. Voy a verificar si alguien tiene levantada la mano. Creo que no. Entonces, nos seguimos con algunas preguntas más del chat. Bueno, dada la situación actual de la pandemia, nos preguntan si la persona ha manifestado algún retroceso con respecto a todo este trabajo que se ha estado haciendo. Bueno, como mencionaba, con este usuario en concreto, de hecho, como que la pandemia, el aislamiento le fue bien, ¿no? Porque esto permitió que al estar más en casa, pues pudiera compartir también más con la madre, ¿no? Como que pudieran tener más organización en las actividades. Y además que también lo distanció de este entorno consumidor. Entonces, y le brindó la posibilidad al usuario de darse cuenta que incluso sin consumir, pues encontró otras actividades que le agradaban, a pesar de estar en casa, ¿no? Se dio cuenta que rendía mejor en los estudios, que se organizaba mejor y que de hecho hasta podía disfrutar de momentos con su familia. Entonces, digamos, en este caso en concreto, este aislamiento le sirvió porque le permitió, digamos, no hacer lo que hacía antes, ¿no? Había una discusión, había algo y él se iba de casa. Se salía o bueno, se iba a estudiar o se quedaba con los amigos, entonces no afrontaban algunas situaciones. Y en cambio, ahora al estar más en casa, pues le permitió pasar más tiempo con su madre y su hermana. Entonces esto de alguna manera pues favoreció las cosas, en este caso en concreto, que ya digo que no siempre es así, pero en este caso en concreto, digamos que le brindó esta facilidad. Muchas gracias, Catherine. Seguimos con más preguntas en el chat. La verdad es que hay bastantes. Catherine, te felicitan nuevamente por la ponencia, por el manejo del caso. Y me voy a permitir leer una pregunta más y con esto vamos a ir cerrando la sesión. De verdad, una disculpa por todas esas preguntas que no pueden ser abordadas, pero nos comprometemos a darles una respuesta.
Zaira Mateos nos realiza una pregunta acerca de si se manejó algún tipo de autorregistro con respecto al consumo, si se hacen como pues este tipo de registros para ir monitoreando esta meta de tratamiento. Sí, en realidad lo que se le decía, ¿no? Es cierto que tal vez no fue un registro así con una ficha, digamos, estandarizada, pero sí se le decía a él, ¿no? Que sobre todo cuando el consumo empezó a poco a disminuir, se le decía, siempre se intentaba analizar la situación del consumo, ¿no? Se intentaba analizar la situación del consumo, por ejemplo, cuándo había sido, qué había pasado, ¿no? No era necesario tal vez analizar todas, pero sí sobre todo algunas en concreto, ¿no? Y se le pedía que estuviera al tanto o apuntar en alguna libretita cuándo es que se había dado, ¿no? Y que intentara recordar o incluso poner algunos detalles, pues, de cómo se había sentido él antes, ¿no? Como para poder analizar con él tal vez qué precipitadores o qué circunstancias habían estado alrededor del consumo y así poder encontrar otras estrategias, ¿no? Para que en esos momentos pudiera él poner en marcha. Entonces eso fue, pero es cierto que no fue un, digamos, un formato tal cual, ¿no? Pero sí se le pedía que lo registre. Ok, Catherine. Muchas gracias. Entonces, bueno, debido al corto tiempo que ya disponemos para el cierre de la sesión, Catherine, quiero agradecerte nuevamente la ponencia que nos has compartido el día de hoy y también cómo has ido llevando y explicando cada uno de las partes de la intervención, ¿no? Entonces, pues antes de finalizar, quisiera realizar un agradecimiento especial el día de hoy a Carolina Uriarte, que es integrante de nuestro equipo, ya que emprende un camino diferente. Caro, a nombre de todo el equipo, te agradecemos por este tiempo de apoyo y dedicación al proyecto y te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa que inicias. No sé si el doctor José Luis quiera decir algo al respecto. Muchas gracias, Kat, por toda esta presentación. Pues también muchas gracias, primero que nada, a Catherine por su presentación. Por supuesto, reitero el agradecimiento a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda, a nombre de la CICAD, del apoyo que estamos recibiendo desde Perú siempre, y el interés, Yuri y el doctor Yuri Cutipey y el doctor Miguel Ángel Hinojosa siempre han estado muy atentos a que las personas del curso estén participando activamente, estén participando más allá del curso, como ahora está sucediendo con Catherine, o pasó la ocasión anterior, en el caso que se presentó también. Y de verdad es que es un gran gusto. Pero bueno, por supuesto, varios de ustedes que están aquí saben que no solamente Perú está interesado. La mayoría de los países que nos acompañan ya han tenido la capacitación directamente y han participado también de manera muy relevante, muy activa, en forma muy activa todas las personas. Por supuesto, los países de todos los países latinoamericanos que nos acompañan. Hay grandes representantes o representantes destacados de personas que han tomado este curso y que reitero, sin duda que ha sido solamente gracias al equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM, encabezado por la doctora Silvia Morales, pero que por supuesto dentro de ese equipo resaltan algunas personas, donde Carolina Uriarte por supuesto ha sido una de los pilares que nos ha ayudado muchísimo durante todos estos años. Ya llevamos pues ahí varios años en el proceso de gestar el programa, diseñar los contenidos, una vez que se tenían los documentos directamente, también pasarlos a este formato virtual. Yo siempre le agradezco muchísimo a Silvia y a su equipo, que para nosotros fue mucho más sencillo esta transición que la pandemia nos ha forzado a la mayoría a la virtualidad. Pues para nosotros fue más sencillo porque ya veníamos trabajando desde hace algunos años esta transición a lo virtual con el formato Zoom, y no solamente ahora, sino en este formato de seguimiento de Zoom, sino con el curso que es totalmente por internet. Y gracias a ese enfoque donde Carolina ha tenido una participación fundamental,
pues es que para nosotros la transición ha sido más tersa, más fácil de llevar a cabo. Y por supuesto los países han estado muy agradecidos, muy interesados en participar. Sabemos que para nosotros desde la CICAD es fundamental que esto verdaderamente tenga un impacto y se refleje en la realidad en los países, no solamente que se quede como una anécdota o como conocimiento que se va acumulando, sino que en el fondo los países de verdad utilicen estos conocimientos, estas herramientas y que les sea de provecho, de beneficio a quienes como ustedes están en el frente atendiendo a las personas directamente que tienen problemas por consumo de sustancias, múltiples problemas o incluso otros problemas de salud mental donde el consumo de sustancias, como en el caso del día de hoy, pues está presente o llega a estar presente, ¿no? Yo quería también solamente retomar una de las preguntas que me parecían muy importantes que vi en el chat con relación a las esperanzas que se llegan a tener o la percepción que se llega a tener que la gente no se cura de esta situación o que el consumo no se logra suspender. Y en general recuerden que los estudios comparativos que se han hecho nos muestran que el porcentaje de personas que se logran recuperar de trastornos por consumo de sustancias es bastante similar al de otras enfermedades crónicas como es diabetes, hipertensión, asma, por ejemplo, donde las personas controlan o mantienen controlada esta situación de salud gracias a las herramientas como lo que hoy nos presentaba Catherine, que se diseñan en un plan de tratamiento específico como tal. Entonces, mi recomendación siempre es transmitirle a la gente que sí hay esperanza, sí hay oportunidad, hay muchas historias de éxito, hay muchas historias de personas que logran salir adelante de este tipo de problemáticas, que el consumo no tiene que ser, el consumo de sustancias no tiene que ser algo por lo que la persona va a mantenerse toda su vida. Sin embargo, entre más trabajemos nosotros con las herramientas y los procesos de tratamiento, es mucho más fácil que la persona logre mantenerse sin consumir o en su meta de consumo, ¿no? Lo ideal para nosotros va a ser eso, el que la persona suspenda el consumo, porque ustedes saben que en términos de salud individual y salud pública, el consumo pues de sustancias no trae ningún beneficio para la salud de las personas ni de quienes están a su alrededor. Y eso hace que también la recomendación clave y fundamental sea siempre el que la persona suspenda la exposición a estas sustancias que tienen efectos negativos, deleterios en su salud y en particular en las personas como lo que comentábamos hoy, donde hay un trastorno mental de base o donde hay otro fenómeno psicológico de base que también, o concomitante o comórbido, si se le quiere llamar así, para que estas sustancias llegan a alterar o a hacer peor el pronóstico de las personas con distintos problemas en términos de salud mental. Así que es muy importante que todos ustedes sigan trabajando, todas ustedes sigan manteniendo estas estrategias que hacen en pro de la salud de los pacientes, apoyados con los equipos multidisciplinarios. La cara pública el día de hoy es Catherine Lazo, la doctora, pero hay un gran equipo detrás en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos. Ya les poníamos ahí el link de una presentación donde se hizo toda esta conversación con Catherine para conocer más a detalle el funcionamiento de este centro de salud, que es bastante nuevo y que para nosotros es muy positivo que ustedes también se asomen a conocerlo más a detalle para tener información. Catherine ya les dejó también ahí sus datos de contacto por si quieren continuar esta conversación o continuar conversando sobre otros temas asociados, para que ustedes estén ahí también en comunicación directamente con ella. Y agradecer, por supuesto, muchísimo al equipo de la UNAM, en particular a Caro, que te vamos a extrañar muchísimo, y recordarles que tenemos nuestra próxima sesión académica
nuestra próxima sesión, que va, así como ahora tuvimos esta sesión clínica, y también hemos tenido sesiones académicas. Recordarán al doctor Prospero, a Jorge Villatoro, a nuestra querida Silvia Morales, a Lidia Barragán, a muchas personas que nos han acompañado, Alina Martínez, para todos estos presentaciones académicas. Y está programada ahora la doctora Silvia Cruz Martín del Campo para el 7 de septiembre, en esta misma hora, como diríamos en México, por esta misma hora y por este mismo canal, para que nos acompañen también ustedes y se vayan haciendo a la idea que el 7 de septiembre tenemos una cita. La doctora Silvia Cruz, además de que es una de mis profesoras favoritas en la formación profesionales de las adicciones, es investigadora de muchos años. Ella describió partes esenciales de lo que tiene que ver con el mecanismo de acción de los inhalables, las sustancias inhalables con las que las personas buscan efectos psicoactivos, y con base en eso ha hecho mucha investigación básica a nivel de sustancias y sus efectos en las personas. Particularmente ahora con el policonsumo, vamos a abordar ese fenómeno que tiene que ver policonsumo, y ella también es experta en adulterantes, las sustancias que le colocan las personas para comercializar las drogas en la calle, por ejemplo. Con estos adulterantes, qué efecto, qué impacto tienen en la salud de las personas, y a veces incluso sin adulterantes, las propias sustancias entorpecen los efectos farmacológicos de otros agentes que quisiéramos que estuvieran ahí en la vida de las personas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Una persona como la del día de hoy que se comentaba acerca de los síntomas depresivos, no necesariamente el caso del día de hoy, pero en algunos casos ustedes saben que se utilizan, por ejemplo, litio como estabilizador del ánimo en algunas personas. Y la doctora Silvia Cruz, Martín del Campo, la ponente para el 7 de septiembre, ha hecho estudios donde, por ejemplo, el consumo de distintas sustancias pueden entorpecer la absorción adecuada del litio. Quisiéramos que le ayudara a las personas a estabilizar sus síntomas del ánimo o su sintomatología del ánimo, y eso hace que la persona, cuando consume otras drogas, entorpezca, pues sin querer, el metabolismo, la farmacocinética de estos fármacos que le ayudarían a la persona con sus otras condiciones. Y no necesariamente la gente sabe que esto es así. Cuando alguien consume una droga, por ejemplo, el día de hoy, el caso de hoy que se hablaba de marihuana, pues esta droga por sí sola, incluso sin adulterantes, puede tener impacto en entorpecer los mecanismos terapéuticos de otras sustancias. Y eso lo queremos comentar con ustedes en esta sesión académica del 7 de septiembre, que ojalá todas y todos nos puedan acompañar ese día. Así que muchísimas gracias nuevamente, para que todos continúen con sus actividades. A nombre de Jimena Kalabsky, a nombre del embajador Adam Nam, de la Unidad de Reducción de la Demanda y de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, pues les agradecemos a todos nuevamente, en particular a Catherine por su excelente exposición y al equipo de la UNAM por toda la dedicación y el apoyo que nos dan en esta temática. Diana, pues para cerrar, ya nada más que tú nos digas para apagar la luz. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y en breve les estaremos también compartiendo mayores detalles de nuestra próxima sesión clínica en el mes de agosto. Como saben, es el último viernes de cada fin de mes. En el chat también les estamos poniendo la liga para la obtención de las constancias y también la información con respecto al Centro de Salud Mental que representa Catherine el día de hoy, y también la presentación de esta sesión. Entonces, a nombre de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos despedimos y les agradecemos enormemente su participación.
Hasta luego. Diana, sí, yo también agradecer. Yo también agradecer por la oportunidad y bueno, que siempre es muy enriquecedor también para nosotros, pues, compartir con ustedes, ¿no? Porque por ahí decían, ¿no? Son expertos, y en realidad yo creo que no es que seamos expertos en esto, ¿no? Sino tenemos ahí un conocimiento en construcción. Y sin duda, pues nuestras realidades posiblemente son muy distintas, ¿no? Y todas estas, digamos, experiencias, porque a veces podemos leer algo en la teoría, pero es muy distinto en la práctica, ¿no? Tal vez yo no tengo estos recursos, tal vez yo no tengo esto, o no sé hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, siempre, digamos, el motor debe ser que, digamos, podamos ayudar a nuestros usuarios a estar mejor. Y su estar mejor puede ser muy distinto del que nosotros tenemos en nuestra concepción. Entonces yo creo que por ahí a veces, sobre todo nuestros usuarios que digamos que están así precontemplativos o tienen dificultades, por ahí es donde podemos incidir, ¿no? Sobre esos objetivos que ellos tienen como para poder también motivarlos, ¿no? Y bueno, no pensar que por una caída, ¿no? Una recaída ya, digamos, todo se ha perdido, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo nosotros claros. Y bueno, simplemente eso, gracias por la oportunidad y bueno, hasta otra ocasión. Gracias. A ti, Arete. Hasta luego. Muy bien, muy buen día, muy buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego.